Soledad Esa, feminista, abogada, que nos va a poder iluminar un poco alrededor de esta oscuridad que presenta el proyecto de ley presentado por estos 29 legisladores y legisladoras que han estado, que han presentado este proyecto lamentable para impedir que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo estás, Soledad? Hola chicos y chicas, muy contentos, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, como hacer una aclaración, ¿no? Sí. Estaría bueno que se una un arco político así amplio, radicales, peronistas, pro, para hacer algo bueno, ¿no? Sí. Porque hay 29 firmas, pero siempre para jodernos. En primer lugar, bueno, con la primera firma, que es la del legislador Caponio, no nos sorprende, porque él en el año 2012, cuando salió el fallo FAL, él ya presentó un proyecto similar, no tan sofisticado, se ve que se puso a estudiar ahora un poquito más, pero era en la misma línea, ¿no? Sí, mínima, ¿no? Muy poco. También aclarar que la Gaceta, cuando titula me parece con funciones telepáticas lo que verdaderamente quieren. O sea, si bien el proyecto en ningún momento dice que va a prohibir la causal violación, sí lo que hace es crear una serie de obstáculos para obstruir, de hecho, el acceso. Sí, como una mirada hacia lo que, la intención, la verdadera intención del proyecto, ¿no? Exactamente, como qué hay detrás. Pensemos qué hay detrás de la declaración pro vida de la provincia. Jurídicamente no quiere decir nada, no tiene ningún impacto, pero políticamente sí supone un posicionamiento de cara a la sociedad que confunde y en este caso me parece que se suma la confusión a la ciudadanía, se suma un mensaje a los efectores de salud para que denieguen ilegalmente los abortos que son legales. Sí. Tengo una consulta, Sí. porque si bien leyendo el proyecto efectivamente no dice prohibir los abortos en caso de violación, pero el artículo 4 dice no discriminación al niño por nacer, y da ahí como una diferenciación, dice la provincia no reconoce la categoría discriminatoria de niños deseados y niños no deseados. ¿No? Y dice, queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación. ¿Eso será lo que dio lugar a la confusión de la Gaceta? Y sí, ahora... ¿Legalmente qué significa eso? Y legalmente lo que supone, por un lado, crear categorías que no pertenecen al mundo del derecho. La vida intrauterina no puede ser calificada como niño porque, la categoría de persona es una categoría jurídica. La vida embrionaria, en cualquiera de las etapas embrionarias, huevo, cigoto, blastocito, mórula, embrión, feto y así sucesivamente, son categorías científicas. Entonces, la categoría de niño no deseado o deseado podríamos fácilmente aplicarla, por ejemplo, a las niñas madres, que parecieran ser las niñas no deseadas del Estado, que son niñas nacidas. Esas no le importan a nadie. Como pero, la chica de Santiago. Exactamente. Pero esta categoría puesta en el marco de este proyecto, que es algo que también el derecho nos enseña y que hay que interpretar las normas en su contexto, a lo que va es a generar un obstáculo, porque lo que va a generar en los efectores es la misma disquisición de la que estamos hablando ahora. Claro, porque ahí, y después hay otro artículo. Desburrando, se llama. Sí. Desburrando a los burros, porque la verdad que... No, es que yo también me siento medio burra, o es la vanguardia iluminada de la que no conocemos, o... Yo tengo un montón de dudas que son ilegales, que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el artículo 21 que plantea declaración falsa, ¿no? Cuando el personal sanitario interveniente tuviera fundada sospecha de la inexistencia de delitos contra la integridad sexual, deberá efectuar de inmediato la denuncia ante el fiscal de turno. Bueno, este artículo es totalmente inconstitucional e inconvencional. La relación sanitaria, la relación médico-paciente en sentido amplio con cualquiera del equipo de salud está protegida por la confidencialidad. Entonces, un proyecto, y además tan importante es la intimidad como bien jurídicamente protegido, que hay un delito en el Código Penal, el 156, que tipifica la violación del secreto profesional en efectores. Este artículo lo que está haciendo es habilitar al poder biomédico a que denuncie, pero no solamente a que denuncie,
sino además a que traiga una relación sanitaria y a una relación judicial al defensor oficial para defender la vida intrauterina. Nosotros ya tenemos fallos en el caso donde donde Forenza, el legislador entonces, el legislador del PRO, presidente del PRO, no me acuerdo en esos momentos, 2013, denuncia a los profesionales de la maternidad por hacer un aborto legal. La fiscal con muy buen tino y la defensora de menores intervinieron ahí diciendo, nosotros lo tenemos que hacer en estos casos. ¿Se entiende lo que digo? No lo prohíbe, pero son pequeños, grandes, en esta provincia todo lo pequeño es más grande cuando hablamos de obstrucción de derechos, pequeños grandes obstáculos para el acceso a la salud. Fíjense ustedes también el 19 cuando habla de la objeción de conciencia institucional, que la contrabandean así como sí, si pasa, pasa, como pasa todo, y pasa. Sí. Fíjense ustedes el artículo 6, que ahí nos damos cuenta de que se va a poder utilizar, o se puede utilizar esto incluso como un obstáculo para la causal salud. Claro. Sí, el capítulo 6, ¿lo leo? Sí, para que lo... Sí, porque estamos tratando como, por lo menos, de entender proyecto. Compatibilización de derechos, el Estado provincial procurará que, bajo ningún punto de vista, entre en contradicción el derecho de la madre a su integridad psicofísica con el derecho a la vida del niño por nacer. Ese es el capítulo que explicaba Sonia. Desde ya contrabandeamos la categoría, como digo, niño por nacer. Niño por nacer no existe, es una categoría que sale de las marchas. Es como que incorporemos en el Código Civil, abajo el patriarcado se va a caer. Es un eslogan de un sector. O sea, me encantaría. No, me encantaría, pero también uno tiene que reconocer las propias limitaciones, el derecho no está para eso. Exacto. Una pregunta, también a ver si lo entiendo bien. De repente me parece que empiezan con esta ley a querer legalizar una cantidad de obstáculos que hoy existen, ¿no? Porque, por ejemplo, grupos de voluntarios, de redes de voluntarios que intercepten y sigan a las mujeres para... controlar que lleven adelante el embarazo o no y hasta la gestación. La vamos a tutelar. Claro, tutelar. Después la otra dice, en el caso de violación, un asesoramiento espiritual. ¿No? Sí. Después ponen como, una consejería diciendo los riesgos que tiene el aborto y por último, o sea, un antiderecho diciendo los riesgos que tiene y por último, aún si tomase la decisión, una ecografía obligatoria. Exactamente, la ecografía obligatoria ya la había puesto en su proyecto anterior y ya sabemos que el uso de diagnósticos por imágenes se utiliza para revictimizar o para torturar a la paciente. Respecto del equipo espiritual, ¿qué es lo que es importante pensar? Tomemos como ejemplo algo que no de hecho va a ser impracticable. Tomemos como ejemplo los comités de bioéticas intrahospitalarios. Tienen por ley la obligación de tener un representante de culto, pero ojo, de los 5.000 cultos que hay inscritos, ¿cuál es la presencia que hay en los hospitales, en los comités? La de la religión católica. Ahora, como están democratizando el fundamentalismo, van a estar también los evangelistas. Pero, ¿cuál es la ayuda espiritual? Porque puede ser que una mujer necesite una ayuda espiritual de yoga. Claro. ¿Se la darán? O sea, me parece que esas cosas también hay que leerlas como de quien viene, que es lo que vos señalabas, ¿no? Sí, en la cantidad también, cómo se van dando los obstáculos que vos conocés tanto en relación a los casos de ILE que hay que llevar adelante. Si esta ley va a impedir o va a limitar aún más a las mujeres a querer acceder a la salud y a la ILE para llegar, digamos, bien. Yo creo que está claramente dirigida a ese sentido. A ver, luego del que se cerró el debate del 8A, los sectores fundamentalistas de las iglesias y los sectores más conservadores de la sociedad empezaron otra estrategia política. Ya anularon el debate de la legalización y ahora ya van por otros derechos que ya están conquistados. En este caso la ILE que tiene es de 1921. Fíjense lo que hacen con la ESI, nos corren el alambre y terminamos rediscutiendo responsabilidad parental versus autonomía progresiva, de a quién le corresponden los valores, pero es parte de la misma estrategia que no se limita desgraciadamente a Argentina, es una estrategia regional, el tema de la ideología de género viene desde la década del 90, fíjense lo que pasó en Perú, tenemos un Bolsonaro al lado, entonces también analizar en su contexto, a ver, ¿quién es el legislador Caponio? Porque también eso es importante. Estudió en el Colegio Guasdrón,
es egresado de la Universidad Santo Tomás, que es la universidad de la Facultad de Derecho Católica en Tucumán. Tiene un posgrado en la Universidad Austral, no sé qué tanto habrá aprendido, no sé qué tanto le habrán enseñado, poco aprendió, eso sí, en términos de derecho. Pero bueno, no son, ¿cómo hizo la campaña? Si ustedes googlean Capoño 2011 van a ver que todo es sí a la vida, no al aborto. Entonces es una estrategia ponernos a rediscutir y como crear nuevos obstáculos, que es lo que vos decís. En nuestra provincia, uno de los obstáculos más serios es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia que no solamente se da cuando deniegan una prestación médica sanitaria lícita, sino que también hay formas de objeción de conciencia encubierta. La judicialización de los casos de aborto, la persecución a los profesionales, como le pasó a Fabiana Reina, los obstáculos médico-burocráticos, por ejemplo, apelan a la georreferencia. No, si vos sos de Trancas te corresponde la Avellaneda. Y la organización burocrática del Estado se la cargan a la espalda de las mujeres, o el límite gestacional, ¿no? O sea, cuestiones que no tienen nada que ver. Y si nosotros a lo que ya existe le sumamos categorías como la discriminación al niño por nacer, le sumamos la facultad de los profesionales de salud de denunciar, ante todo sospechar, ojo, eso también es violencia. Sospechar o descreer del relato de las víctimas. O sea, basta, me parece, ¿no? En esto hay un artículo que dice que es violencia inducir al aborto. ¿Te parece que...? Artículo 7. Artículo 7. El 7. A ver, pensemos qué es lo que podría... Porque, a ver, si toda la ley lo que persigue es que el aborto no se haga, porque eso es lo que quiere decir, eso es lo que persigue la ley... ¿quiénes son las que inducen? Y en general, las que inducen entre comillas. Y por ahí las mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar. Entonces me parece también que hay que pensar en eso. Hay organizaciones, ojo, que acompañan a las mujeres a exigir el aborto en el hospital, que acompañan a las mujeres a hacerse un aborto con pastillas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Vuelta a lo mismo. Vamos a crear figuras penales nuevas, vamos a encontrar nuevas formas de victimizar y criminalizar mujeres. ¿Eso se puede decir que es inconstitucional? ¿Que generen una figura como la violencia? Y sí, porque la ley de violencia es la 26485, es facultad nacional, no pueden las provincias crear otras formas, de la misma forma que es inconstitucional derogar el Código Penal, el secreto profesional para la aplicación local. Lo que me parece que acá hay una gran ignorancia de derecho, ¿no? Tucumán, aunque en los hechos funcione o políticamente funcione como un feudo, forma parte de una república, ¿no? Una república que está organizada constitucionalmente como federal, funciona de forma bastante unitaria, pero somos una república federal, tenemos un orden constitucional federal, por eso es que nosotros creemos que este tipo de avances son casi un atentado contra el orden democrático, ¿no? Pensemos que no existe la República de Tucumán, en todo caso fue un programa, no sé si sigue vigente, pero en cualquier momento vamos a quedar en la isla de Pascua si nos siguen corriendo la legislación. Vamos a seguir con la entrevista a Soledad, vamos a una pequeña pausa y pedimos a todas las personas que están viendo también, Soledad está saliendo en las redes sociales, pasaron cosas Radio B en Facebook, así que vamos a una pequeña pausa y van a poder seguir haciendo preguntas, porque además te queremos preguntar sobre el caso del profesor acusado de acoso en la Facultad de Derecho, también te queremos preguntar acerca de esta niña que murió en Chaco, así que todas las oyentes y los oyentes que se quieran sacar dudas sobre este proyecto lo pueden hacer a Pasaron Cosas Radio B en Facebook y también por Pasaron Cosas Radio B en Instagram. Pasan mucho. Y estamos conversando acerca de este proyecto que salió, de este proyecto de ley que firmaron 29 legisladores con la primera firma de Marcelo Capoño, que se está postulando para intendente de la ciudad. sí, así sépanlo. Entonces vamos a seguir tratando sobre este tema. Repetimos, estamos en las redes sociales, Pasaron Cosas Radio B, ahí pueden mandar todas las preguntas y las dudas que tengan acerca de este proyecto y las intenciones de los legisladores acerca de lo que quieren hacer con las mujeres que quieren impedir las interrupciones legales de embarazo.
¿Podemos recordar, Sole, cuáles son las interrupciones legales de embarazo? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de este término? Bueno, cuando hablamos de interrupción legal de embarazo o ILE o aborto legal, utilizando la terminología de la Corte en el fallo FAL, que habla de abortos legales en tanto que despenalizados, de lo que hablamos es del derecho de las mujeres a interrumpir las gestaciones que sean producto de una relación forzada, no solamente una violación, pues también puede haber una relación de violencia que precede y que puede anular el consentimiento, y de lo que eso se conoce como causal violación, y del derecho a interrumpir embarazos que sean que pongan en peligro o en riesgo la salud o la vida de las mujeres, que es lo que se conoce como causal salud. Salud siempre en un sentido integral, como indica el protocolo para la atención de interrupciones de embarazo, que fue elaborado en el 2015 por el Ministerio de Salud de Nación. Sole, estamos en un contexto, ¿no? En esta provincia donde nos dan, donde no nos dan respiro, lamentablemente, ¿no? Y entonces, ¿cómo podés contextualizarnos en el medio de qué se da este proyecto, ¿no? En el medio de qué se da este proyecto. Venimos del 8A, venimos de la lucha de las mujeres por la legalización del aborto, pero en esta provincia parece que vamos cada vez más para atrás. Yo creo que Rosa Cobos habla de la reacción patriarcal, ¿no? Frente a, en este caso yo lo contextualizaría así, frente a un movimiento de mujeres que demostró a lo largo de este año una gran solidez y una gran capacidad de alianza y capacidad estratégica en términos políticos para construir, primero para introducir, para poner en agenda la legalización y luego para sacar una media sanción y finalmente para no desmoronarse y continuar sosteniendo la lucha. Me parece que las reacciones patriarcales vienen en este sentido. Vienen en el sentido de arremeter en términos de aborto contra los abortos que ya son legales, vienen en términos de corrernos el eje y hacernos discutir ESI, y en nuestra provincia puntualmente somos la única provincia que no hemos adherido a la ley 25673 que asegura la anticoncepción. Entonces, esta premura de 29 legisladores con una mayoría y un arco político amplio, apabullante, para unirse en perjuicio de las mujeres, realmente lo que muestra es un maridaje iglesias-Estado, porque siempre lo que democratizan es las alianzas clericales, seculares, patriarcales, pero siempre en contra o de espalda a los derechos de la gente, ¿no? Y como digo, esa cosa de volvernos a poner en el tapete derechos que creíamos ya consolidados, que están jurídicamente conquistados, pero que en los hechos vemos que salen de las piedras los fachos, diríamos. Sí, para decirlo mal y pronto. En esto, ¿podés contarnos un poco? La Fundación Mujeres por Mujeres hizo un análisis acerca de la situación de la salud sexual y reproductiva en la provincia, ¿no? Ah, sí, ¿En qué condiciones estamos? Y la verdad que el acceso a la salud sexual es bastante pobre en nuestra provincia. Por un lado, de los datos que obtuvimos de ese monitoreo que hicimos con Católicas por el Derecho a Decidir, sabemos que 6 de cada 10 de las mujeres encuestadas al menos alguna vez atravesaron un embarazo no planificado. Y 5 de cada 10 su primer embarazo no fue planificado. Otros datos que obtuvimos es que el 92% no conoce los requisitos de la lisis tubaria, por ejemplo, o no se la ofrecieron tampoco en un servicio sanitario. Lo mismo que la vasectomía. 9 de cada 10 mujeres no conocían lo que era la vasectomía. Respecto del acceso al aborto, sabemos que solo 2 de cada 10 mujeres sabían que podían interrumpir un embarazo producto de una violación. Lo paradójico es que de ese 20%, más del 50% desconocía lo que era una violación y asimilaba la violación con una relación sexual con un extraño o con alguien fuera del hogar, ¿no? Datos como ese lo que nos muestran es la falta de política sanitaria. Muchas veces dicen, no necesitamos la ley porque funciona en los hechos el programa, pero la verdad es que el programa
no funciona. Tampoco sabían del Zika, tampoco sabían, supongamos, el método más conocido eran las pastillas anticonceptivas y el uso del preservativo. Pero solo el 37% había recibido información de un profesional de la salud, o sea, tampoco es que funciona la atención de la salud sexual en el marco de la relación médico-paciente. Todo es un boca en boca y ahí tenemos el embarazo adolescente, ¿no? Claro. En ese contexto, bueno, te voy a pasar una pregunta de acá del público que te está escuchando por las redes. Dice, en la Gaceta, ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir. En la Gaceta dice que el aborto no es legal en la Argentina, sino no punible. Yo le invito a quien, no sé si es señora o señor, pero que lea el considerando 25 del fallo FAL, que la Corte, para quienes no saben, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última intérprete de la constitucionalidad y convencionalidad de nuestras leyes. En el considerando 25 del fallo FAL se refiere a la interrupción de embarazos producto de violación como un aborto legal en tanto que despenalizado. De hecho, es el primer fallo que pone el aborto en términos de relación médico-paciente, marca las responsabilidades de los profesionales. O sea que está bueno estos programas para difundir y para que la gente también se entere. En nuestro país todo lo que no está prohibido está permitido. Como nuestro país es garante del acceso a la salud pública, los abortos legales, que son los permitidos por la ley, son una prestación médica lícita que tiene que estar garantizada por el Estado en los 3 subsectores, público, privado y de obras sociales. Y esto no depende de la cosmovisión moral de cada uno. Esta es la ley, este es el marco de derecho y no se puede volver de ahí. Pregunta también acá otro oyente, Huerchow, si la intención de esta ley que quiere aprobar la legislatura va también contra la causal de salud. Yo creo que sí, yo creo que el artículo 6 lo que tiende cuando habla de si hay tensión entre el derecho a la integridad de la madre o el del niño por nacer, creo que lo que está haciendo es contrabandeando también un obstáculo para la causal salud. La gente es mala, es ocurrente y es creativa, bueno. Hablando de gente mala, nos vamos cambiando de escenario nada más. En la Facultad de Derecho ya hace un tiempo se denunció a un profesor, a Víctor Chocobar, por acoso. Contanos un poco cómo es este caso, además porque de estar sancionado, de haber sido suspendido, volvió a la clase, volvió a dar clases y bueno, fue bastante violenta esa situación, ¿no? Así es, el doctor Chocobar, lo digo, aunque yo sea referente de género, pero porque ya salió en los diarios, está siendo investigado administrativamente por 4 denuncias de acoso sexual que recibió de estudiantes de la Facultad de Derecho. En el marco de esa investigación administrativa, que la lleva adelante Asuntos Jurídicos del Rectorado, se dictó una medida cautelar de suspensión, se lo suspendió al docente. Lo que ocurre es que procesalmente esa suspensión tiene un plazo máximo de 60 días. Quiero hacer un paréntesis y contar que el profesor recurrió a esa medida, fue a la Justicia Federal pidiendo que se levante esa cautelar y la Justicia Federal no le hizo lugar. Pero bueno, cuando se venció el plazo, ¿qué es lo que hizo el rectorado? Dijo, bueno, esta persona no va a estar más suspendida, puede volver a cobrar sus haberes, lo que sí no puede estar es frente al aula. Ayer, lamentablemente, o antes de ayer, ya no sé por qué los días están siendo como de Rexona, ¿no? Sí, creo que antes de 48 horas. Se presentó a dar clases y la verdad que fue muy lamentable porque el docente arremetió contra las estudiantes que lo habían denunciado, las trató de prostitutas, puso en duda la celeridad de la investigación administrativa. A mí la verdad que este tipo de conductas me parece que nos tienen que alertar como sociedad acerca de cuál es el rol de los docentes dentro de las facultades, ¿no? Pensemos que el protocolo lo que tiene como finalidad es erradicar la violencia que sufren las alumnas. En el marco de una relación de poder que es per se asimétrica, el contrato de aprendizaje es asimétrico. Entonces, un docente frente al aula, impunemente tratando de prostitutas a las denunciantes, lo que hace es componer un mensaje amedrentador para todas las estudiantes. Entonces, en ese sentido, llevar a pensar a nuestra sociedad a 100 años de la reforma que nuestra universidad no puede continuar siendo
el refugio secular de los mediocres. Ojalá que esta investigación llegue a buen puerto. Además, Chocobar creo que toma con esta muestra de la defensa con ataque, ¿no? O sea que intenta atacar, porque de hecho salió en los medios mencionándote, porque vos sos la referente de... dice que yo quiero ser decana, además. Yo soy una JTP interina, no cobro un cospel hasta el momento, doy un montón de clases, pero quiero ser decana. Claro. Sí. No me estaría floja de papeles de momento, ¿no? Para ser decano además se necesita un cargo titular o asociado. ¿No? Chocobar lo debería saber, ¿no? Como docente lo debiera saber, como ¿no? Docente lo debería saber, vota hace muchos años, bueno, esas cosas. Sí, lo que... Te pregunto una cosa... Perdón, quiero terminar con esto, que es totalmente repudiable que tome el valor y cómo le dan lugar los medios para el ataque. Ahí viene, acríticamente, porque una cuestión es que vos digas, está acusado de esto, y aceptés que ataque a otra persona sin dar mayor trascendencia. A mí la pregunta que siempre me surge con este tipo de cobertura es, a otro, lo pongo entre comillas, delincuente o acusado de algún delito, ¿le dan la misma valor a su palabra para que opine lo que quiera en el diario? Bueno, me surge esa pregunta, ¿no? No leo que a un pibe chorro le vayan a preguntar su posición respecto a lo que ha pasado. Pero bueno, no importa, hay una cosa clasista ahí, entre otras cuestiones. Te quiero preguntar por los tiempos administrativos de la universidad como parte también de la estructura universitaria, que a veces me preocupa y no sé si esto está bien, está mal. Veo cierta mora, cierta lentitud tal vez en este tipo de procesos, pero tal vez una percepción muy subjetiva y sean los tiempos que tengan que ser. A ver, en este caso no están los plazos vencidos. Si bien es patrimonio de toda investigación en general en la justicia, ¿no? Que el tiempo sentencia y opera en sí mismo como una sentencia, en este caso no están vencidos. Lo que sí se está haciendo una investigación, yo ya no participo ahí, claro, ¿no? Pero sí me imagino que se está haciendo una investigación exhaustiva, recolectando la prueba como debe ser, garantizando el derecho de defensa y la bilateralidad. Recordemos que, como vos bien señalás, no hay cualquier persona denunciada. De hecho, hay una persona que tiene más prensa que nadie en estos días, ¿no? Es una persona que invoca la persecución política, es una persona que desacredita a las víctimas, es una persona que mete miedo, o sea, es el ABC del violento. Sí, sí. Entonces me parece que lo que se está haciendo es guardar la celeridad que exige el caso para que esto, cuando finalmente llegue al capítulo de cargo, que es como se clausura la investigación administrativa, tenga menos flancos en la justicia, si es que se llega a formular un capítulo de cargo o no, eso no lo sabemos. Bueno, tenemos como un montón de temas, pero no me quiero olvidar porque nosotras no vamos a dejar pasar como si nada ha pasado. Bueno, que también esto que ha ocurrido en Chaco, ¿no? La nena esta de 13 años que ha sufrido, que ha muerto en relación a no poder acceder a la salud sexual, a la educación sexual, bueno, a la alimentación. A cuestiones básicas. Bueno, preguntarte acerca de este caso. Sé que la Guardia de Abogadas Feministas Católicas por el Derecho a Decidir estuvo siguiendo el caso. Sí, yo simplemente creo que esto pasa. A ver, creo que tiene que ver un poco con lo que decía Sebastián, que es las desigualdades, ¿no? Las desigualdades estructurales que son muy patentes en nuestro país. Uno se corre acá en Tucumán fuera de las 4 avenidas y hay una realidad completamente diferente. En paralelo y casi como en una realidad, como en una Matrix, nosotros tenemos excelentes instrumentos, excelentes estándares de derecho, la interseccionalidad que nos encanta, que esté en todos los protocolos, puesta en todo el diseño de políticas públicas, y esto me parece que lo que muestra es un caso donde la interseccionalidad no existió, porque tenemos la superposición de muchas vulnerabilidades, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una adolescente, una niña, una adolescente, pero además por el hecho de pertenecer a una etnia originaria. Entonces me parece que
más allá de si debía o no acceder al aborto, que me parece que es un tema que ahora no corresponde porque la criatura está muerta, de la misma forma no sabemos si era una relación forzada, no sé, me parece que hay algo muchísimo más grave que es cómo alcanza el Estado a quien no está al alcance de su mano, cómo llega el Estado a quien vive del otro lado de donde se corta el camino porque creció el río, cómo llega el Estado a los que están adentro del impenetrable, cómo llega el Estado a los que están a 10 kilómetros cruzando el valle, ¿no? O la montaña, ese es el problema. Y no es que nos llegue el Estado con el Conectar Igualdad, nos llega el Estado con alimentos, nos llega el Estado con salud, nos llega el Estado con desarrollo humano. Entonces estamos hablando que nos llega el Estado con dignidad. Entonces también mostrar cómo las personas que forman parte de los colectivos que quieren salvar vidas, cómo nos juntan toda la plata que reciben y se van a salvar vidas a la comunidad, ¿no? Porque esta vida acá tenían 2 para salvar, no salvaron ninguna, pues es más fácil estar haciendo secularismo estratégico y movimentista acá con la Feta Mercedes en la plaza, ¿no? También es. Bueno, ya que nos metiste ahí, ¿qué crees que trajo el feminismo a la política? ¿Trajo algo? ¿Incorporó algo? Yo creo que trajo otra ética. Yo creo que el feminismo trajo otra ética, otra forma de hacer política. Creo que el hecho de que un movimiento presente 6 veces el mismo proyecto muestra un movimiento sólido, un movimiento que construye argumentos, un movimiento que se une, que depone las banderas partidarias, la propia lógica patriarcal de los espacios políticos propios, porque las mujeres también hacemos política, también pertenecen a espacios políticos. Entonces, por un lado, la transversalización y la ética para hacer política. Creo que eso se ha visto mucho en el debate. Se ha visto un debate polarizado de un lado con argumentos y del otro lado con verdades o con dogmas religiosos encubiertos, con sociedades científicas inexistentes o con el Green Team de la UCA, ¿no? Entonces, por un lado la ética, por otra parte me parece que también la solidez es un movimiento que continúa en la misma línea y continúa fortaleciéndose día a día. Me parece que la cuarta ola también es muy importante, son jóvenes jóvenes de 15, 16, 17 años que han crecido bajo la demanda feminista de aborto legal, a quienes ya no hay que explicarles qué significa soberanía reproductiva, qué significa plan de vida, autogobierno, o sea, tienen en su ADN la lucha por ese derecho. Entonces, me parece que también hay una capacidad de reciclarse y hacerle frente de forma feminista a demandas históricamente patriarcales. Nos metemos en la política laboral, nos metemos en las políticas de desarrollo, vamos a pelear espacios que son patriarcales, ya no queremos ser un agregado en la comisión de familia. Me parece que eso también es muy, muy noble y cada uno lo hace como puede. Nadie tiene el militómetro y está bueno que no caigamos en la medición patriarcal, ni quién es la más vieja, ni la más joven, ni la recién llegada, porque es reproducir las mismas lógicas de antes. Ya fue, ya fue. Por favor, ya pasó. Ya pasó. Bueno, muchísimas gracias, Sole, por estar en Pasaron Cosas y por supuesto te vamos a hacer llegar todos los mensajes que han llegado. Los que me odien, no. Eso no, lo lindo no. Eso con Un filtro. filtro. De una. Muchas gracias.